Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer una resubida o una resolución o una solución nueva a una problemática que subí anteriormente, ¿no? Básicamente en el canal ya subí un video donde te enseño, que es este video que tenemos aquí, te enseño a mover programas de un disco duro a otro, ¿no? Por si en tu caso tienes dos discos duros y el principal ya se está quedando sin espacio y lo quieres mover a otro que ya está un poquito más libre, pues te traje la solución definitiva, ¿no? Que sería, pues aquí resumiéndote todo el video, vamos a ir a los ajustes de nuestro Windows, vamos a ir a aplicaciones instaladas y aquí nos va a permitir mover algunas aplicaciones, otras no nos deja moverlas. La gente se estaba quejando en los comentarios que porque sus programas no se podían mover y demás, ¿no? Así que bueno, otra solución para todo esto de que no te permita mover los programas, vamos a ocupar algunos programas para mover programas, ¿no? O sea, se ocupan, pues sí, básicamente eso, ¿no? Hay algunas opciones, pero estas opciones que puedes encontrar en internet y demás van a ocupar licencia, por lo tanto son unos programas de pago. Sí te van a servir para mover programas, no sé, por ejemplo, un videojuego muy pesado de un disco duro a otro, te lo va a poder mover, ¿no? Pero te digo, número uno, ocupan licencia, o sea que debes de pagar por ellos. Aquí tenemos una opción para esto que se llama Easy Use, ¿vale? Como fácil nosotros, creo que sí, o sencillo nosotros. Lo puedes encontrar como Easy Use todo PC Transfer, ¿no? Si me acuerdo, chance te lo dejo en la descripción para que lo vayas a descargar. Pero bueno, aquí tenemos lo que es el programa, nada más le daremos en descargar gratis. Y te digo, esta opción está muy limitada. La opción gratis solo nos permite transferir dos aplicaciones entre discos locales y transferir dos aplicaciones de un PC a otro. Si ya quieres algo más numeroso, pues tenemos la versión profesional y la versión técnica por $39.90 y la versión profesional por $49.95. Una problemática con este tipo de programas, lo que va a suceder es de que muy probablemente vaya a briquear tu programa o a crashear tu programa o a darle tendencias de que falle ese programa. Ahí te voy a explicar por qué, ¿no? Bueno, como ven, aquí tenemos el instalador, simplemente le damos aquí, instalación personalizada, le doy que sí, instalar ahora. Bueno, una vez que ya hayas descargado el programa de tu conveniencia, también tengo otra opción que te mostraré un poquito más adelante, pero te digo, el riesgo, la desventaja, la problemática para todo esto es de que tu programa que quieras mover de un disco duro a otro, pues es muy posible que ya no funcione. Bueno, hay alto riesgo de que ya no funcione. ¿Por qué? Mira, Windows tiene pues aquí su sistema para mover aplicaciones de un disco a otro. Si este programa no te permite moverlo de un disco a otro es porque ya está como, ¿qué será? Como establecido de que las variables o todos los valores que ocupa este programa estén en esa ubicación. Si tú lo mueves forzosamente de un lugar a otro, pues es muy probable de que al momento de iniciar el programa ya no inicie, o se inicia no funcione correctamente porque ya le moviste pues todo. Ya no va a encontrar lo que debería de encontrar en pues el lugar donde lo dejó, ¿no? Por eso es de que estos programas algunos no te lo permite. Y te voy a dar un consejo y una solución definitiva al final del video, ¿no? Pero bueno, como lo ven, aquí tenemos el Adobe Photoshop. En este caso, pues aquí tenemos lo que es el programa, tenemos la transferencia de datos, que es en este PC, de un PC nuevo, no. Y más herramientas, compartir. Pues bueno, ya encontré la opción, es directamente aquí, le damos en donde viene migración local, le damos a dar en donde viene iniciar. Va a ser un escaneo de todos los programas que tengamos disponibles para moverlos, por así decirlo. Tenemos el Adobe Photoshop, que para moverlo ocupamos la versión Pro. Como lo ven, hay algunas aplicaciones que nos deja moverla en su versión gratis de este programa y algunas nos pide a fuerza la versión Pro. Tenemos el Camtasia, el Blender, el Microsoft Edge, etcétera, ¿no? Para moverlos pues va a ser bastante sencillo. Simplemente seleccionas la aplicación que quieres mover. En este caso, por ejemplo, sería tal vez el... no sé, este que tenemos aquí, ¿no? Lo seleccionamos, le tenemos, está en el disco local C, me parece, y lo quiero mover al disco local E. Así que le vamos a dar en donde viene transferir, y de esta manera moveremos el programa del disco local C al disco local E, o al que tú tengas en tu computadora, usando programas. Pero te repito que esto es, pues tiene su riesgo de que este programa no funcione ya después, y si funciona, pues que no funcione de la manera correcta como lo hacía anteriormente. Ya puedes tú correr el riesgo si lo quieres mover o no. Vale, aquí como ven está transfiriendo 99%, aquí terminó y me parece que lo terminó de mover de manera exitosa. Le damos a dar en OK y nos pide reiniciar el ordenador. Le voy a dar que en más tarde. Y de esta manera podemos mover el programa de un lado, de un disco duro a otro disco duro. Pero como lo recordamos, esta es la versión gratis y por lo tanto solamente nos deja mover dos programas, o al menos a lo que viene aquí en su página, ¿no? Si queremos mover más, pues ocupamos la versión Pro o pagar por la versión pues
sí, Pro. Hay otro programa que te quiero recomendar, es este que se llama FreeMob, ¿vale? Este programa es un repositorio de GitHub, tú lo puedes buscar aquí. Aquí tenemos la documentación de la persona que lo creó y demás. Esta es una aplicación gratuita. Bueno, déjame cierro este programa. Aquí está, lo cerramos. Es una versión gratuita o es un programa gratuito que creó una persona. Aquí tenemos lo que son los códigos, los demás archivos. Para descargarlo vamos a ir un poquito hacia abajo donde viene Dowland, ¿vale? Aquí tenemos el botón. Vamos a darle aquí donde viene Dowland Telats Relays. Le damos a dar aquí y nos va a pedir el formato que lo queremos descargar. En este caso yo te recomiendo descargarlo en formato freemove.exe. Le vamos a dar aquí y se nos va a descargar el archivo. En este caso el archivo es este que tenemos aquí. Déjame muevo todo esto y es este que tenemos aquí. Este es una interfaz bastante sencilla y es un programa bastante sencillo, pero como te repito, todos estos programas pueden corromper el programa que quieras mover de un lado a otro. Este programa es bastante sencillo. Tenemos la ruta de la carpeta que queremos mover y a dónde lo queremos mover. Para esto vamos a ocupar lo que es el administrador de archivos o el explorador de archivos aquí en nuestra computadora. Y vemos que yo tengo dos discos duros, ¿vale? El disco local C y el disco local E. En el E tengo los programas y en el C pues también tengo algunos programas, pero son mucho menos. Voy a entrar al disco local C, voy a mover la ventanita para acá y aquí vamos a buscar la carpeta del juego o del programa que queramos mover. Usualmente en el disco local C están aquí donde viene archivos del programa y por aquí están las carpetas de los programas, ¿no? Supongamos que yo quisiera mover, no sé, por ejemplo Audacity, que es este que tenemos aquí. Vamos a darle doble clic y vamos a entrar en la parte de aquí arriba donde viene la dirección. Le damos control C o clic derecho copiar. Le damos a dar en donde viene move from. Le damos a dar copiar y aquí tenemos la primera ruta. ¿A dónde queremos mover esta carpeta? Pues bueno, ahora me voy a ir al disco local E, que es aquí donde la quiero. Y le voy a poner en, no sé, programas. Nuevo programas le voy a poner, ¿no? Programas YouTube. Le ponemos ahí, abrimos la carpeta, seleccionamos la ruta que es esta que tenemos aquí, control C o clic derecho copiar y la copiamos en la parte de abajo. De esta manera seleccionamos que la carpeta Audacity que está en esta ruta la queríamos mover a la parte de aquí abajo y le vamos a dar donde viene Move. Aquí, como lo ven, ya se movió el programa de manera correcta o ya se movió la carpeta de manera correcta. Aquí, como lo ven, está el anuncio de que ya terminó. Le vamos a dar en aceptar y aquí tenemos la carpeta en el disco local E. Aquí la tenemos. Entramos a la carpeta que le puse programa YouTube y aquí está el Audacity. Pero te repito, esto puede dañar los programas, ¿no? Aquí ya lo tenemos. Ya te di tu advertencia como 10 veces. Ya si lo quieres hacer es tu problema. El Audacity casi no lo utilizo, así que si se corrompió, pues no hay ningún problema. Esta herramienta es gratuita, la puedes utilizar las veces que tú quieras. No ocupas pagar absolutamente nada, pero pues bueno, ahí está. Y bueno, en cuanto a lo que es el consejo final para todo esto, es el siguiente. Cuando tú quieras instalar una aplicación en un disco duro, bueno, que tú la quieras mantener en un disco duro o desde un inicio, te recomendaría moverla a un disco duro. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, cuando tú quieras instalar ya sea un juego, una aplicación de cualquier fuente que tú quieras, por ejemplo, en este caso te voy a poner aquí lo que es Epic Games, ¿vale? Cuando tú descargas un juego en Epic Games, te pide la ruta en donde lo quieres instalar. Y mi consejo es que selecciones directamente desde el inicio dónde lo quieres instalar para que después no te tengas que estar preocupando, ay, cómo muevo esto de aquí para allá o cómo hago para que no se dañe, etcétera, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo quisiera instalar lo que es el Tomb Raider, que es este que tenemos aquí, ¿no? Yo le voy a dar un clic y me pide la ruta en donde lo quiero instalar. En este caso yo ya tengo configurada mi computadora para que todo lo que vaya a instalar se vaya al disco local que es este que tenemos aquí. Tú usualmente pues probablemente lo tengas que se vaya al disco local C y este sea tu problema. Checa que donde lo quieres instalar sea desde aquí, desde el inicio, y ahora sí le vamos a dar en instalar. De esta manera el programa se iría directamente al disco local E y no tendría que hacer ningún movimiento de un programa a otro, de un disco duro a otro, etcétera, ¿no? Me tendría que ahorrar todo esto. Pero mi consejo es ese: cuando tú vayas a instalar un programa nuevo, un juego nuevo o lo que tú quieras, selecciona directamente desde ahí a dónde lo quieres instalar para que te evites de todas estas problemáticas o confusiones o tipo de esas cuestiones. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.